hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Gracias a Dios que podemos alabar al Señor. Gracias a Dios por nuestra hermana Bea, que la tenemos otra vez con nosotros. Gracias a Dios por estas alabanzas lindas. Gracias a Dios también por Ailín, que está aquí entre nosotros de nuevo. También doy gracias a Dios por Humberto, que está aquí. Él me dijo que no diga nada de él. Y yo no digo nunca nada de él. Pero yo doy muchas gracias a Dios que Humberto está aquí entre nosotros. Así que con sus niños que están allí también. Y bueno, los demás yo creo que somos de la casa. Gracias a Dios que estamos hoy aquí para alabar al Señor. Siempre yo espero con mucha expectativa ver a mi familia en la fe, para alabar a Dios juntos. Y usted sabe que en el culto cristiano está la presencia de Dios de una manera muy especial. Amén. Y usted sale bendecido por Dios. Aquí aun cuando haya cosas de las que no seamos conscientes, el Señor está moviéndose y está haciendo cosas a nuestro favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Hebreos. Quisiera hablarles sobre el precioso regalo de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, el regalo de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos, que está allí después de las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, y antes de la epístola a Santiago. Dice la Biblia allí, leo del versículo 1 y 2, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oremos una vez más. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos meditar en tu palabra, pensar en ella, aprender de la importancia de la palabra tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones. También la importancia de este mensaje en la expansión de tu reino. Señor, haznos bien a través de tu palabra. Que nosotros, Señor, tengamos en alta estima la Biblia, tu palabra, para nuestras vidas, para nuestros corazones. Glorifica tu nombre en este tiempo. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, fíjese usted que este texto dice que Dios habla. Dios se comunica. Yo estuve cerca de algunos hermanos en la fe por algún tiempo que ellos presentaban que ellos recibían un mensaje de Dios, que Dios les hablaba, que Dios se comunicaba con ellos de una manera muy especial. Y a veces alardeaban de: Dios me habla, Dios me habló. Y sin duda Dios habla. Pero ellos hablaban de algunas experiencias muy particulares, muy personales y muy sobrenaturales en los que Dios le hablaba. Y sin duda Dios habla de muchas maneras, y Dios en la historia, como este texto dice, ha hablado de muchas maneras. En estos días hemos estado hablando de esas muchas maneras también en las que Dios ha hablado. Dios se comunica con el hombre. Y entonces debemos saber que Dios en el siglo XXI sigue hablando, y que Dios quiere comunicarse con usted y quiere comunicarse conmigo. Él quiere comunicar de sus planes, de su amor, de su dirección para su vida y para mi vida. Pero de una manera muy especial es importante que nosotros prestemos atención que la palabra escrita para el pueblo de Dios es la norma. Es a través de la que evaluamos cualquier otro mensaje. Y entonces, si la Biblia es la palabra de Dios y Dios habla en ella a los creyentes, habla en ella a sus hijos, Dios está comunicando su voluntad para aquellos que quieren saber su voluntad. ¿A qué hijo de Dios es el que Dios no le habla?
¿Habrá algún hijo de Dios que se queda sin Dios comunicarse con él? Yo creo que no. Entonces no es algo extraordinario, no es algo fuera de serie que Dios habla y que Dios te hable y que Dios me hable, sino que es algo bastante común, es algo bastante corriente. Dios se comunica y de manera especial Dios se comunica en su palabra. Aquí la Biblia dice que ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Estamos hablando anoche cómo Dios se ha comunicado a través de ángeles, a través de sueños, a través de visiones, pero que muchos de esos mensajes en la historia tenían repercusiones hasta nuestros días, y Dios muchos de esos mensajes los puso en escrito para que nosotros tuviéramos acceso a muchos de esos mensajes de una manera especial. Y en los días en el que el escritor de la epístola a los hebreos está hablando, ¿cómo dice que Dios habló en esos días? En estos postreros días nos ha hablado, dice el versículo 2. Por el Hijo. Por el Hijo. Así que Jesucristo encarnado, caminando sobre la tierra, es Dios hablando al hombre, es Dios comunicándose con el hombre. La Biblia dice que Jesucristo es palabra de Dios, que Jesucristo es el verbo de Dios. Mire cómo dice, usted puede acompañarme a la epístola de Juan. El Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo. La palabra verbo en el original es logos, que es también palabra. En el principio podemos leer, incluso en algunas versiones de la Biblia usted va a encontrar que dice, en el principio era la palabra. Ahora, ¿para qué usamos la palabra? Para comunicarnos. ¿Y cómo conocemos a alguien? ¿Cómo sabemos los pensamientos de alguien? ¿Cómo sabemos las ideas de alguien? ¿Cómo sabemos incluso mucho del carácter de alguien? Por las palabras. Así que las palabras nos revelan lo que hay en el interior, en la mente de la persona. Y dice la Biblia que Jesucristo es palabra de Dios. Quiere decir que Jesucristo revela el carácter de Dios. Jesucristo revela el mensaje de Dios. Entonces dice el escritor a los hebreos, en estos postreros días, quiere decir en los días también que él está escribiendo, se ha revelado a través del Hijo. Entonces, por eso Jesús dijo en muchas ocasiones. ¿Usted se acuerda con aquel hombre con el que Jesús se encontró, que le estaba diciendo, ay, revélanos al Padre? ¿Cómo se acuerdan de eso? Eso está aquí en Juan 14. Mira lo que dice en Juan 14, 14:8. Dice la Biblia que Felipe le dijo a Jesús, al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya, si tú nos muestras al Padre, con eso vamos a tener. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Así que Jesús es la palabra que revela al Padre, es el mensaje que revela al Padre. Jesús es también el que revela los planes de Dios. Y mucho de lo que sabemos hoy acerca de Jesús, lo sabemos a través de ¿qué? De la palabra escrita. Entonces, Dios se ha revelado en sueños, en ángeles, en visiones. Se reveló a través de Jesucristo, que es Dios encarnado. Y ahora también se revela, Dios se hace conocer a través de la palabra escrita. Así que cuando alguien dice, ay, yo quisiera que Dios me hablara. Bueno, quien hace así, abre su Biblia y comprende, asimila el mensaje que hay en la Biblia. Eso quiere decir, Dios te está hablando. Aunque tú digas, ay, pero yo no he visto ningún ángel, yo no he visto que se desenrolló algo del cielo y cayó a la tierra, no he visto nada sobrenatural, no se me han erizado los pelos, pero igual Dios habla en la Escritura. Y cuando usted, a través de sus procesos y de su razonamiento y de su mente, usted comprende lo que la Biblia dice, es Dios hablándole. Amén. Hay veces que Dios quiere comunicarnos su voluntad.
Y entonces la Biblia está delante de nosotros. El mensaje de Dios, los pensamientos de Dios, los sueños de Dios, los propósitos de Dios para nosotros están delante de nosotros. Pero nosotros estamos mirando para otros lados. ¿No le pasa? Que a veces usted está buscando algo y está delante y usted está mirando para otros lugares. Bueno, no menosprecie nunca la Biblia. Este libro tiene una historia. Este libro es un tesoro. Y Dios se quiere comunicar con nosotros en la Sagrada Escritura. Dios quiere comunicar su voluntad. Y alguien, amado hermano, que se llena de la Biblia, es alguien que comprende los pensamientos de Dios. Es alguien que tiene la mente de Cristo. Es alguien que tiene discernimiento. Es alguien que puede saber el sentir divino. Entonces, aquí dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, ese pronunciamiento es el verbo, es la palabra. Y la palabra produjo algo. La palabra es creadora. Entonces, cuando la palabra de Dios se pronuncia, así como en el libro de Génesis capítulo 1, Dios dice, sea, y pronuncia la palabra, porque en la creación estaba la divina Trinidad involucrada ahí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Se está llevando la obra, y por eso dice la Biblia aquí dice que Jesucristo es la palabra y que las cosas fueron hechas por Jesucristo. La palabra que Dios soltaba era Cristo. Y por eso dice aquí el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién viene hablando? Del verbo. O sea, la palabra de Dios tiene un potencial inmenso. Porque la palabra de Dios la produjo, creó. La palabra de Dios ordenó. La palabra de Dios hizo que en las tinieblas apareciera la luz. Y así como fue en la creación, Dios hace en la vida de las personas a través de su palabra. Una vez que las naciones conocen la palabra de Dios, se hace la luz y se ordena. Una vez que una persona asimila la palabra de Dios, esa persona recibe la luz y esa persona es ordenada y es encaminada. Estos son los poderosos efectos de la palabra de Dios. Usted habrá escuchado una historia que creo que es famosa también, de aquel pastor que estaba visitando a una hermana de su iglesia. Pero la hermana se estaba quejando de que hacía tiempo no leía la Biblia, porque él estaba diciendo, hay que leer la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí leemos la palabra de Dios? Amén. Amén. Leer la Biblia, hay que leerla siempre. Busque espacio para leer la escritura. Porque la escritura, como dice alguien, es el pan para cada día. No es el que hay para ocasiones especiales. El cristiano debe leer la Biblia continuamente. Así fue Josué, así fue el salmista, que meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Y entonces el pastor dice, hermana, lea la Biblia. Y dice, no puedo leer la Biblia, pastor. Y dice, hace meses se me perdieron los espejuelos y no veo la Biblia, no puedo leer la Biblia. Y entonces en medio de la visita y él estimulándola a buscar a Dios, él le dijo, bueno, hermana, busque la Biblia que yo se la voy a leer. Cuando trajo la Biblia, ¿sabe dónde están los espejuelos? Dentro de la Biblia. Ella no se había molestado por tomar su Biblia y aunque sea hacer el intento. La Biblia, amado hermano, es un tesoro que Dios ha puesto y es a través de lo que Dios quiere hablarnos. Ciertamente hay muchas respuestas que no vamos a encontrar en la Biblia. Si usted ahora mismo dice, yo me quiero comprar un carro, la Biblia no le dice nada sobre cuál carro debe comprarse. Si usted dice, ¿con quién me voy a casar? No, la Biblia no le dice nada cuál es el nombre de la persona. Si usted dice, yo quisiera, estoy en una disyuntiva de cuál, tengo dos casas vistas, ¿cuál me compraré? Dios no le dice en la Biblia cuál de las dos. Así que Dios le va a guiar a través de su Espíritu Santo, Dios le va a guiar a través de las circunstancias, Dios le va a guiar a través de hermanos en la fe y usted va a poner en funcionamiento sus razones. Pero hay muchas cosas que cuando en la Biblia Dios las ha comunicado, no mandará otros mensajes.
Les he contado de una persona, una hermana hace tiempo, que esa hermana encontró una pareja, pero no era cristiana. Y entonces dice, yo la encontré, yo estaba animándola a buscar al Señor, y yo estaba animándola que no continuara, porque dice, no va a hacerle bien a tu vida cristiana. Y entonces me dijo, no, estoy orando a ver qué Dios dice. Ya lo dice. ¿Pero dice algo la Biblia sobre esto? Sí. Dice, no os unáis En yugo desigual. en yugo desigual. Entonces, cuando la Biblia comunica algo para nosotros, es Dios hablándonos de manera clara en la Escritura. Aquí quizás a lo mejor alguien dice, a mí me gusta más que los ángeles me visiten en el cuarto mío, ahí vengan y conversen conmigo. A mí me gusta más ver el cielo abierto y un pergamino que se abre y una cosa magistral. Eso está maravilloso, pero Dios, usted tiene que atender a las maneras que Dios ha querido. Y la Biblia es la norma en el cristianismo. Y cualquier otro asunto, mire que las revelaciones y la gente que Dios le habla, eso es una moda hace algún tiempo. Cualquiera sale y dice, no, Jesucristo se me apareció y lo vi y estuve conversando con él. Pero hay veces que alguna de esas apariciones, cuando usted la evalúa a la luz de la Biblia, usted se queda con dudas. Dice, óyeme, ¿eso habrá sido de Dios? Bueno, algunos a lo mejor son ocurrencias de la gente. Ahí se escribieron unos libros de una gente que fue al infierno y estuvieron de paseo por allá y regresó. Y otros que han andado por el cielo allá caminando y nos traen unas descripciones de esas magistrales. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice en la Biblia que fue al tercer cielo? Usted lea en 2 Corintios, dice Pablo, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo visité el tercer cielo. Y usted sabe que dice Pablo acerca de esa visita. Dice, yo vi cosas, fíjese como dice el gran apóstol Pablo, dice, yo vi cosas inefables. ¿Tú sabes qué quiere decir inefable? No hay palabras, no hay explicaciones. Así que yo me maravillo como la gente nos hace un librito. Óigame, y quiere una descripción más pictórica del mundo. Pero dice Pablo que lo que él vio no hay palabra. Entonces, si Pablo dice que ese mundo espiritual que Dios le dio la bendición de visitarlo, dice que no hay palabras para describirlo, a mí me causa sospecha cuando hay gente que hace muchas descripciones. No digo nada más que digo, tengo sospechas. Y entonces, ¿cómo podemos evaluar muchas de esas experiencias? Las Sagradas Escrituras. Y Dios tiene la aspiración de que los cristianos avancen, crezcan en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que le han metido cuentos y son cristianos verdaderos y son gente que conoce al Señor, son gente nacidos de nuevo, como veíamos el domingo pasado, son gente resucitados espiritualmente, pero que tú sabes qué es lo que pasó, que se quedaron niños, siempre son infantes en la fe. Y usted sabe que hace falta inevitablemente para ser maduro y para tener discernimiento. La Biblia, la Sagrada Escritura. Si usted se nutre de la palabra de Dios, tendrá discernimiento y no le van a meter gato por liebre. Mire cómo dice aquí en la epístola a los Hebreos. Por favor, acompáñenme otra vez a la epístola a los Hebreos. Dice la Biblia. Este es un texto que hemos mencionado en otras ocasiones en los estudios bíblicos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Mira lo que le había pasado a los cristianos hebreos. Y que el escritor está insistiendo que avancen en la palabra. ¿Lo encontraste? No deje que el que tiene al lado no mire la Biblia. Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Qué debían ser los cristianos hebreos? Maestros. Quiere decir que eran duchos, que habían avanzado, que conocían. Dice, debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Porque fíjese, ser niño no es malo. Pero ser niño no es malo cuando está en la etapa de ser niño.
hemos aprendido eso porque si hay un nacimiento nuevo que aprendíamos el domingo pasado, un nuevo nacimiento es llegar a ser niño. Entonces el nuevo nacimiento es la conversión. Cuando alguien se convierte al Señor, es niño en la fe, es niño en el cristianismo, es niño en las cosas del Señor. ¿Es malo ser niño? ¿Es malo que Mateo esté como esté? No, es lo normal. Pero, dice aquí la Biblia, después de tanto tiempo, ¿leyeron ahí que dice después de tanto tiempo? Después de tanto tiempo, quiere decir que si pasan años, pasan 40 años y yo veo a Mateo así chiquitico y tomando leche, no habla. Ya entonces empezamos a preocupar. Bueno, hace rato nos vendríamos preocupando. Porque después de tanto tiempo, ¿qué aspiramos que pase con Mateo? Que se convierta en un joven y después con un hombre y avance y tenga logros y conquiste en este mundo. Entonces, cuando alguien se convierte y no toma en serio la palabra de Dios, sino que dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos se volverían a las fábulas. Oigan, estamos viviendo en tiempo de fábulas y mucha gente no cree en el cristianismo por la fábula, los cuentos. ¿Tú sabes qué cosa es una fábula? Es una historia ficticia. Por ejemplo, muchas fábulas tienen a los animalitos en una reunión en el bosque, los árboles palmeando, los animales y los árboles uniéndose a cantar. ¿Eso es posible? Fábula, eso es cuento camino. Entonces mucha gente que han llenado el cristianismo con cuento camino, y entonces con cuento camino ellos se hacen daño y se desacredita el evangelio. ¿Por qué? Porque rechazaron la palabra y prestaron atención al cuento camino. Pero después de tanto tiempo, o sea, si nosotros nacemos y conocemos al Señor y estamos entusiasmados con las cosas de Dios, pero nosotros tenemos muchas preguntas, tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas dudas y no sabemos evaluar algunas situaciones que están aconteciendo en este mundo y no sabemos evaluar las cosas que la gente está diciendo y que quizás algunos predicadores están diciendo. Entonces, pero dice aquí la Biblia, vuelvo a este versículo 12, dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios que había pasado. ¿Qué cosa es los rudimentos? El ABC. Los rudimentos es el ABC. Mira, yo tenía una hermana en la iglesia, en la otra iglesia donde yo estaba, que ella llevaba como 60 años en la iglesia. Y entonces, oye, pero esa hermana estaba difícil, crudo. Hermana, me creaba una lucha a mí y me daba unos dolores de cabeza. Y entonces ella se ponía brava a veces porque había gente que llegaba al Señor, se convertía, Dios empezaba a obrar en esa gente empezaba a crecer y también se involucraba a hacer cosas para Dios. Y entonces decía, yo llevo aquí 60 años, porque esa gente está haciendo y yo no estoy haciendo. Entonces decía, mira hermana, el cristianismo no es una cuestión solo por antigüedad estar en la iglesia, es una cuestión también de su sensibilidad a las cosas de Dios. Usted está abierta al Señor. ¿Por qué usted no ha avanzado en conocer más y de pasar de ser niña a ser adulto en la fe? Porque si fuera adulto no diera esa perreta. Entonces dice la Biblia, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Quiere decir que esos que tienen problemas y están en crisis espiritual y no avanzaron cuando debieron avanzar, hay que empezar ¿por dónde? Por el comienzo, de nuevo con lo mismo. Jesucristo murió por ti, que hace falta convertirse, que Dios te perdona, que el bautismo, todos los primeros pasos del cristianismo. Pero dice aquí la Biblia, sigue diciendo, son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales, quiere decir que la crisis espiritual de no avance había llegado a ser tales, dice aquí, que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. De leche. Y no de alimento sólido. No se podía comer un bistec de res esa gente. Necesitaba. Eso era Juan 3:16. Eso es
que Jesús murió por ti, que el Señor te perdona. Pero esa es la leche, los rudimentos. Pero Dios tiene aspiraciones que nosotros siempre estamos tomando leche, en sentido espiritual. Mira, hay iglesias que su mensaje se compone de leche, nada más. En esa iglesia lo único que se habla es de los rudimentos, y toda la vida los rudimentos, y la gente incluso no aprende nada de la palabra de Dios. No aspire a estar siempre en los rudimentos, ni es conveniente que la iglesia siempre esté hablando de los rudimentos. Un día hablaremos de otras cosas de la palabra de Dios y avanzaremos en las profundidades de la palabra de Dios. El apóstol decía, no es rehusado daros todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que abrazar las sagradas escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sigue diciendo aquí, versículo 13, mira cómo dice la Biblia, y todo aquel que participa de la leche es como inexperto. ¿Y qué cosa es inexperto? Por eso, tú sabes que los gobiernos tienen estatus donde hay jóvenes que hasta cierta edad no se les permite tomar ciertas decisiones, no se permite que se casen, no se permite que se tomen bebidas alcohólicas, no se permite que entren a ciertos lugares, porque en esa edad, que no voten. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no tienen la capacidad de evaluar lo que conviene. No tienen la capacidad tampoco de saber lo que ellos quieren con seguridad en la vida. Algunos padres miran a los hijos y dicen, muchacho, quítame de la leche, tú no sabes lo que tú quieres. Porque al usted no haber avanzado y madurado, no está claro. Hay una canción que hay en YouTube de niños que es un poco graciosa, porque dice que el pastor está cuidando a las ovejas y el lobo le empieza a decir a la oveja que sí, que haga lo que el pastor dice que no haga, porque el pastor lo que quiere es que ella no avance y que el pastor lo quiere por la lana. Bueno, le empieza a decir una cantidad de cosas convenciendo a la ovejita, el lobo diciéndole a la ovejita que haga lo que el pastor no dice. Hay veces que nosotros quisiéramos que hay hermanos que no choquen con realidades, incluso en el mundo cristiano de nombre, porque ahí hay realidades que ellos no tienen capacidad de evaluar y que a lo mejor ellos dicen, eso también es cristianismo, y en realidad no es cristianismo. Algunas veces nos conviene no participar de algunas cosas y seguir en nuestro crecimiento mirando la palabra de Dios, y que nadie te desenfoque de la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que el que participa de la leche es inexperto. Y dice, en la palabra de justicia, dice, porque es niño. Porque es niño. Y este niño está hablando en sentido espiritual. Puede que sea cristiano, porque es un niño en Cristo, pero es inexperto. Dice la Biblia en el versículo 14, pero el alimento sólido, el bistec, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mira, hay cosas en este mundo que hace falta tener discernimiento. Muchos jóvenes necesitan tener discernimiento cuando están manejando y están mirando que hay gente que se te tira adelante, que hay otro que maneja mal. No solamente que tú manejas mal, sino cómo está manejando la gente. Hace falta discernimiento para dar las clases en la universidad, hace falta discernimiento para estar en el trabajo. Pero tú sabes que hace falta un mayor discernimiento, mucho más grande, mucho más excelso en cuestiones espirituales. Porque en cuestiones espirituales Satanás está obrando para que la gente no se encamine con Dios. Y hay muchas cosas que parecen, pero no son.
¿Y cómo nosotros vamos a poder evaluar, cómo nosotros vamos a poder discernir, como dice la Biblia? La palabra de Dios. ¿Sabes cuántos se van a animar y dicen, yo quiero, Señor, conocer más de tu palabra? Yo quiero conocer la Biblia. Pues conociendo la Biblia, usted incluso me va a evaluar a mí. Si usted está hablando la palabra de Dios o no está hablando la palabra de Dios. Va a evaluar a otros predicadores. Va a evaluar evangelistas. Va a evaluar a gente que está diciendo cosas de la Biblia. Si son o no son. Pero es necesario que salgas de la niñez a la adultez con Dios. Y eso es posible conociendo las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia aquí en Hebreos, mira lo que había pasado esta epístola. Uno de los problemas que había era que la gente se había encallecido y no estaba recibiendo la Sagrada Escritura. No estaba recibiendo la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 1, dice, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, habla de la salvación grande que Dios nos ha dado. Y la salvación grande que Dios está ofertando. Pero tú sabes quién está en peligro. Quien rechaza la palabra de Dios. Quien rechaza el mensaje de Dios está en peligro. Porque Dios habló a través de ángeles. Y el capítulo 1 habla de eso. De cómo Dios habló a través de ángeles. Y de cómo habló de muchas maneras. Como leímos al principio. Pero después habló por el Hijo. Y el mensaje del Hijo que está en la Biblia, en la Escritura, es un mensaje determinante, porque los que no recibieron el mensaje de Dios a través de los ángeles, no les pasó nada. Bueno, tenemos un caso, un ejemplo magistral del Antiguo Testamento, que fue cuando Dios mandó ángeles a Sodoma y Gomorra a comunicar el juicio. Y la gente hizo caso. No hizo caso. Y pasó algo. Hubo un juicio sobre la ciudad. Entonces la Biblia dice, si Dios habló en el pasado, no en la medida que habla por el Hijo, porque el Hijo tiene mayor importancia, mayor relevancia, y pasaron cosas, cuánto más si desechamos la palabra de Dios. Mira cómo dice, mira tu Biblia. Hebreos capítulo 2 dice, por tanto, por todo eso que acabo de decir, que es el capítulo 1, es necesario que con más diligencia atendamos. Tú sabes, es una gente diligente, que cumple fielmente. Dice, diligente, atendamos las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, fíjate, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Deja que los ángeles dijeron una palabra de Dios, ¿y qué pasó? Se cumplió. Entonces, si la palabra fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hace una pregunta. ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual había sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿El mundo está descuidando la palabra de Dios? Sí. ¿Qué usted cree? El mundo está descuidando la palabra de Dios. El mundo no presta atención a la palabra de Dios. El mundo cree que la Biblia es la fábula, que el cristianismo es la falsa. Pero los que desechan la palabra de Dios, ¿cómo escaparán? Pregunta el escritor. ¿Es serio no recepcionar la palabra de Dios? Usted sabe que hay verdades de la palabra de Dios también para nosotros como hijos de Dios. ¿Tú sabes por qué los cristianos hebreos no crecían? Se encallecieron. Hemos hablado aquí de lo que es un callo. Un día di una clase de lo que es un callo. ¿Qué cosa es un callo? Ese es como una carne muerta. Yo les conté que yo quise aprender guitarra. Y entonces, pero yo, me encanta la música, pero le dejé eso a otra gente. Entonces, yo estaba tratando de aprender guitarra y pasé meses ahí con la guitarra. Y al principio me dolía, porque había que apretar con la yema de los dedos las cuerdas bien fuertes.
Pero cuando empezaron a pasar los días, esos dedos se encallecieron. Y entonces ya después no me dolía, eso estaba duro ahí, que yo le podía meter un alfiler allí y pincharme, que no me dolía. ¿Por qué los cristianos hebreos no empezaron a avanzar? Porque se encallecieron, se enquistaron allí. Y entonces la palabra de Dios ellos no la abrazaban como la abrazaron. Ellos no tenían la sensibilidad para abrazar la palabra de Dios como en otro momento la habían abrazado. Cuando la Biblia habla del primer amor, el primer amor se puede interpretar como aquella primera experiencia en el cristianismo, cuando uno conoce al Señor. Se quiere comer en la iglesia, quiere comerse la Biblia, quiere estar en todos los cultos, quiere estar con la gente. Entonces pasa el tiempo y aquellos mensajes de Dios que en un momento le tocaban el corazón, aquello que en un momento le sacudía, le inquietaba, deja de sacudirle, deja de inquietarle. Como decía alguien, decía un predicador, decía, no, porque hay mucha gente, dice, que son témpanos de hielo frente a la palabra de Dios. Se están lloriqueando frente a la novela, frente a la palabra de Dios, no siente nada. ¿Qué pasa? Se encallecieron. Entonces, la Biblia nos recomienda, la Biblia nos exhorta a estar avanzando en el conocimiento del Señor para ti y para mí. Dios quiere que nosotros crezcamos en su palabra y que Dios te hable. ¿Cuándo? Algunas veces, una vez a la semana. Dios quiere hablarte en su palabra todos los días. Tú sabes que la Biblia es un bálsamo. La Biblia trae alegría, la Biblia trae gozo, la Biblia trae orientación, la Biblia trae luz para los que le buscan y la reciben. ¿Sabes que la Biblia, la palabra de Dios, produce las conversiones y produce el crecimiento? Es muy importante que nosotros recibamos la Biblia fielmente como ha sido transmitido. Mire como dice en Santiago. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer. Ahora, ¿cómo Dios hace el nacimiento espiritual? Que ya hablamos el domingo pasado, que es el nuevo nacimiento. Dice este versículo 1, Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Por la palabra. Por la palabra, De verdad. por parte de la palabra. Por la palabra embarajada. No, Por la palabra tergiversada. ¿No, verdad? ¿Qué dice? de verdad. Por la palabra de verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque un mensaje de la palabra de Dios que no es fiel no produce conversión. Produce a lo mejor que a la gente le guste la iglesia. Produce a lo mejor que a la gente le guste a los cristianos. Produce a lo mejor que a la gente le guste las alabanzas. Pero la conversión, llegar a ser un cristiano verdadero, es por la palabra De verdad. verdadera. Una vez que se tergiversa la palabra, no se puede llegar a ser cristiano, dice la Biblia. Dice que Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 21, mira cómo dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, el cristiano debe estar abierto siempre a la palabra de Dios. Y las personas que llegan también deben abrirse totalmente a la palabra de Dios. Fíjese que una manera de que la palabra de Dios encuentre espacio en nosotros. ¿Cómo la palabra de Dios encuentra espacio? Aquí dice, desechando ¿qué cosa? Inmundicia y abundancia de malicia. Un amigo que estaba hablando con los miembros de la iglesia, y entonces había una persona muy noble, y entonces
pero había tenido algunas dificultades por su actitud positiva. Y entonces uno de la iglesia le dijo, oye chico, tú estás muy nobletón, tú tienes que tener más maldad. Tú tienes que tener más maldad. Hay que tener más maldad. No, habrá que ser astuto, pero maldad deshazte de ella. Habrá que ser sabio. Habrá que tener discernimiento. Pero tú sabes, para que la palabra de Dios prospere, lo que no va a ayudar a que la palabra de Dios prospere, la malicia. Y por eso dice la Biblia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Tú sabes que eso es un negocio, eso es sacando y entrando. Una vez que usted saca lo que a Dios lo deshonra, la palabra de Dios encuentra espacio en nosotros. Y el Señor va ocupando también espacio a través de su palabra. El Señor encuentra espacio en nosotros para que podamos recepcionar todo el mensaje de la palabra. La palabra, el Señor Jesús, ustedes recordarán que habló de la recepción de la palabra como el edificador. Predicó un mensaje hace algunos domingos, algunos meses atrás, sobre ese mensaje del Señor, con esa enseñanza de Jesús, donde Jesús dice que aquel que oye mi palabra y no la hace, el que oye pero no hace, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y entonces dice, vinieron los ríos, vinieron los vientos. Eso quiere decir que vinieron las dificultades de la vida y la casa se desplomó, la casa cayó. Pero dice el Señor que aquel que oye mi palabra y la hace, la cumple, la recepciona. Por eso aquí en Santiago dice, sed hacedores de la palabra. Aquel que hace eso dice, no es que no vienen los ríos y no vienen las tempestades y no vienen las luchas. Porque si alguien dice, no, ven al evangelio que no habrá dificultades. Ven al evangelio que tú verás que tu vida va a ser un paraíso. No. Jesús dice que sí habrá tempestades, que sí habrá luchas, que sí habrá dificultades. Pero una vez que usted esté cimentado sobre la palabra de Dios, la casa no cayó. Usted sabe cómo solamente hay futuro, qué edificación puede haber, en qué edificación podemos esperar que permanezca. Por ejemplo, un matrimonio que no se edifica en la palabra de Dios, unos hijos que no se educan según la palabra de Dios, una sociedad que no se educa según la palabra de Dios, un proyecto, un sueño, un deseo que no se edifica en la palabra de Dios, no tiene futuro. Jesús lo dijo. Pero nosotros edificamos, escuchamos y hacemos la palabra de Dios. Jesús está diciendo que eso es como edificar sobre las rocas. Los antiguos recepcionaron la palabra de una manera magistral. Los que han recepcionado la palabra de Dios han crecido en ella, han encontrado conversión, han encontrado crecimiento, han encontrado discernimiento, han encontrado futuro. Hay naciones que se edificaron sobre la palabra de Dios y avanzaron. Hay familias que se apoyaron en la palabra de Dios y avanzaron. Hay iglesias que se han apoyado en la palabra de Dios y han perdurado. Algunas que no se, incluso aunque se llama iglesia, si no se apoya en la palabra de Dios, caerá. No tiene futuro. Para nosotros ser verdaderos hijos de Dios, hay que recepcionar la palabra y avanzar en ella. No puede conformar, no, yo soy salvo, estoy aquí en la iglesia. Sí, pero y estás avanzando. Porque los que no avanzan retroceden. Mira, porque hay gente que dice, no, te estanca en la vida cristiana. Ningún estancamiento. El que no avanza retrocede. Compruébalo en tu vida. El día que no estás avanzando con Dios, tú dices, no, yo logré entablar un tiempo de oración. Yo oro como Daniel, oro 3 veces al día. Y dices, no, pero me estanqué, no estoy avanzando con Dios. Pero mantiene los 3 tiempos. ¿Qué le pasa? No, después no ora. No, yo cambié mi vocabulario. Pero te estancaste.
No, si empezaste a si no seguiste avanzando, Empezaste a hablar mal. volviste a hablar mal. Eso sí es verdad. Y usted sabe que el mundo es dinámico, no hay nada que esté estático. Entonces esas sillas que nosotros vemos ahí igual se están deteriorando. Todo está en cambio y el que no avanza, retrocede, nadie se queda en el camino. ¿Y qué hace falta para avanzar? Recibir la palabra de Dios. Y recibirla todo el tiempo. Si recepciona la palabra de Dios todo el tiempo, va a avanzar. Porque ser cristiano y este mensaje de la palabra es también como montarse en una bicicleta. Te montas en la bicicleta y das pedales o vas para el piso. Avanza en la palabra o retrocedes en la vida cristiana. Quiero terminar mirándolo como el salmista. Quiero terminar leyendo solamente algunos versículos del Salmo 119. El capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119. Termino, mira cómo el salmista apoyaba y tenía en mucha estima la palabra de Dios. El Salmo 119, solamente algunos versículos, mira cómo dice. El versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. La ley de Jehová, ¿qué cosa es? La palabra de Dios, el mensaje de Dios para nosotros. Dice: bienaventurados los que andan en la ley de Jehová. Otro versículo, versículo 18. Él hace una oración, vamos a hacerla nosotros también. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sabes que la Biblia es un libro maravilloso? Yo cada vez me sorprendo más de la Biblia. Pero necesitamos que el Señor abra nuestros ojos. Pero tú sabes cuándo el Señor abre los ojos: cuando tú quieres de verdad la palabra de Dios. Si tú dices: quiero la palabra de Dios, pero Dios ve que realmente eso es de boca para afuera, no se abrirán los ojos para ver las maravillas de la ley de Dios. ¿Sabe que este libro es un libro magistral? Usted se va a sorprender de lo que encuentra en la palabra de Dios. Ore diciendo: abre mis ojos a la maravilla de tu ley. Todo lo dice. Dice también el versículo 34: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Él pide entendimiento. Quiere decir guardar, quiere decir cumplirla, obedecerla. Porque tú sabes lo que pasa, que nadie se pone a practicar lo que realmente no cree. Lo que cree que es un cuento. Usted dice: no, yo no estoy para el cuento, yo estoy para la vida real. Entonces, cuando tú tienes entendimiento y tú ves la veracidad, la solidez de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que la vas a practicar. Por eso dice: dame entendimiento, guardaré tu ley. Versículo 36. Mira, porque el corazón se puede inclinar en muchas direcciones. ¿Verdad que sí? El corazón se inclina al entretenimiento, el corazón se inclina al mundo, el corazón se inclina a cualquier cosa, a veces menos lo de Dios. Y el salmista pide, y debemos pedirlo nosotros también. Este versículo 36 dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Entonces, inclina, la primera expresión es: inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Qué cosas son los testimonios? La palabra de Dios. El salmista dice: inclina mi corazón. Bueno, a lo mejor nosotros descubrimos en esta mañana: mi corazón no está inclinado a la palabra de Dios. Mi corazón se inclina a otras cosas. No me apasiona la palabra de Dios. No me interesa profundizarla. Bueno, como el salmista, dile: inclina mi corazón a tu palabra, a tus testimonios. Dice el versículo 51: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Tú sabes que los que se apegan a la palabra de Dios encuentran opositores? Óigame, ser alguien que abraza la palabra de Dios encuentra opositores, encuentra burladores. El salmista dice: yo no me he apartado de tu ley. Nosotros no podremos frente a esa oposición
ser fiel a la palabra de Dios. Dice la Biblia también en el versículo 71, y termino con este: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Eso está profundo. Primero dice que el salmista le ha convenido la humillación para que aprenda los estatutos. Tú sabes que a veces cuando nosotros nos va bien todo y nos creemos los superhéroes, los Superman, entonces creemos que lo vamos a lograr y creemos que no necesitamos el apoyo divino. Pero humillándonos empezamos a reconocer que necesitamos la palabra de Dios. El salmista no fue la excepción. Él dice, me ha convenido. Y dice el versículo 72 que él había aprendido a valorar la palabra de Dios. Óigame, fíjese esto, porque si ahora un momentico hacemos una versión de este versículo 72, yo diría, mejor me es la palabra de tu boca que millones de dólares. Dice él que es mejor. ¿Quién estaría dispuesto a valorar más la palabra de Dios que convertirse en un millonario? La palabra de Dios es más. Pero tú sabes que el salmista llegó a aprender eso. Hubo un momento que el salmista no valoró la palabra de Dios. ¿Sabes que tenemos un tesoro inmenso en este libro? ¿Sabes que en el pasado hubo cristianos que murieron por sostener la palabra de Dios? Muchos. Y entonces, amado, este libro nos llegó a nosotros después de años de lucha que la palabra de Dios estuviese en pie. Y prevaleció. ¿Tú sabes por qué prevaleció la Biblia? ¿Y por qué la Biblia está en pie en el siglo XXI? Porque es la palabra de Dios. Porque usted dice de momento, ¿por qué la Biblia ha prevalecido? Porque mire, hay tantos libros. Yo no he visto libros que le han hecho tanto la guerra como la Biblia. No sé si usted ha visto algún libro que le han hecho una guerra, que naciones y pueblos le han hecho una guerra. Allá en Cuba decía, ¿no?, que la Biblia sí se permitía que anduviese libremente. Y hubo años donde había unas Biblias de lujo que entraron a Cuba, que eran Biblias de piel. Y entonces entró un barco de Biblias, y entonces dice que desaparecieron la Biblia, y después en La Habana andaba la gente con zapatos Santa Biblia. Dice que quemaron la Biblia y con la piel hicieron zapatos. Porque la Biblia ha sido un libro que ha tenido oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque es un mensaje espiritual de Dios. Y hay una acción satánica maligna contra la Biblia. Pero la Biblia está en pie. Amén. Nosotros la vamos a valorar como el salmista. Amados hermanos, tenemos un tesoro inmenso en este libro. Prevaleció. La Biblia está en pie en el siglo XXI. La Biblia sigue siendo el libro más vendido y más leído. ¿Tú te crees que eso es por gusto? A lo mejor nosotros tenemos la bendición de tener 3 o 4 Biblias en la casa. O por lo menos si no las tenemos acceso a adquirirlas. Tengo una Biblia aquí que parece un estropajo, que la gente dice, pobrecito, no tiene Biblia este. Pero es que esta Biblia tiene una historia personal. Y yo la tengo toda marcada y toda rayada. Y tengo otras Biblias. Tengo muchísimas Biblias. Porque Dios ha hecho que su palabra circule también en este país ampliamente. Ojalá que eso nunca termine. Vamos a valorar la escritura. Nosotros estamos teniendo cultos familiares. Las familias. Los matrimonios con los hijos. Está abriendo su Biblia de vez en cuando. Qué lindo si nosotros hacemos un altar familiar. O con los vecinos cristianos que tenemos cerca. Yo sé que Víctor tiene culto no solo con la familia, sino... Y yo creo que Ailika ha participado en algunos de esos. Y yo sé también que muchos otros hermanos de aquí. Qué bueno si nosotros hiciéramos todo. Dice,
Porque mira, hay gente que tiene la Biblia abierta en la sala para que los demonios se espanten. Pero eso es falso. Y hay gente que la tira bajo la almohada para dormir bien. Pero eso es superstición, eso no funciona. Tú sabes, es la Biblia en el corazón. Es la Biblia recepcionándola, es asimilando el contenido. Porque esto es hoja igual que otras hojas de otros libros. Es el mensaje del corazón. Vamos a recepcionar la Biblia y vamos a abrazarla, porque eso provocará conversión, provocará avance en la vida cristiana, provocará madurez, provocará triunfos. Y nosotros sabemos una iglesia que tiene discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias porque tu palabra es fiel. Tú nos enseñas, Señor, que tú has hablado muchas veces y te mantienes hablando hoy a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a recibir el mensaje que quieres darnos cada día a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a pasar de la niñez espiritual a la madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, a que sea tan fiel lo que anunciemos, que provoquemos que muchas conversiones acontezcan, mucho nuevo nacimiento acontezca. Señor, glorifica tu nombre en esta iglesia. Haz que aquí apreciemos la Biblia, que cuando lleguemos aquí estemos ansiosos por aprender de verdad más y más de tu palabra. Porque, Señor, si la iglesia aprecia tu palabra, habrá triunfo en la familia, habrá triunfo en las vidas, habrá triunfo en la iglesia. Señor, reprende toda acción de las tinieblas que estorba que el conocimiento de tu palabra sea expandido. Señor, si hay alguien que ya está adquiriendo alguna luz de tu palabra en esta iglesia, que siente que tú le estás hablando, que siente que sí, que tu palabra llega a su mente y baja a su corazón, Señor, que eso se incremente. Que no sea solamente sea un rayito de luz de tu palabra, sino, Señor, sea un sol que está radiante sobre su alma, sobre su mente. Provoca, Señor, cambios poderosos por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por dárnoslas. Oramos, Señor, que sana a los enfermos, que reprenda a los demonios, que obstaculice todo lo que no viene de ti. Gracias por esta preciosa mañana. Y gracias por cada hermano que se movió y está aquí. Qué bueno es vernos. Gloria a tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén y amén.